El expediente de Ash o Joe no comienza con un crimen, sino con una anomalía. En los libros de paso del invierno de 1858, listas de suministros, notas de tránsito, memorias de reunión, aparece una interrupción, una noche registrada sin testigos y con consecuencias que el valle tardaría años en admitir. Ash o Joe era un asentamiento cuáquero pequeño, elegido por su distancia. Los caminos se volvían impracticables con la primera nevada, y el silencio, más que la fe, mantenía el orden. La casa de reuniones de ladrillo servía como santuario, escuela y asamblea. Bajo su suelo, un sótano estrecho excavado en piedra funcionaba como refugio ocasional para viajeros que no debían ser vistos. Nada de esto era inusual para la región. Lo inusual ocurrió en febrero. Los testimonios coinciden en el clima: nieve limpia, viento contenido, perros inquietos en los corrales. También coinciden en la llegada de una mujer joven a la puerta del salón comunal, sola, exhausta y visiblemente embarazada. Dijo llamarse Ruth. Nadie pudo confirmar ese nombre. No pidió comida ni descanso. Pidió entrar. Nathaniel Arrow, anciano de la reunión y responsable de las llaves, la condujo al sótano. Allí ya se refugiaban otras personas, una madre con 2 niños, un hombre mayor, rostros acostumbrados a esperar sin hacer preguntas. Ruth habló poco. Cuando lo hizo fue para señalar detalles que aún no habían ocurrido: la llegada de un mensajero antes del amanecer, la fiebre que aparecería en un niño 2 días después, la falsedad en la identidad de un proveedor conocido del valle. 2 días más tarde, ese proveedor fue expuesto como informante. A partir de ese momento, los registros cambian de tono, las notas se vuelven más precisas, las horas más marcadas. La misma noche en que comenzaron los dolores de parto, se oyó la señal en la puerta: 3 golpes, una pausa, 2 más. Minutos después llegó un aviso confirmado por varias fuentes: cazadores de esclavos avanzaban por los caminos altos, con perros. El margen de tiempo estimado era de 2 horas. Mientras el valle evacuaba a quienes podían moverse, el parto comenzó bajo tierra. No hubo gritos registrados, no hubo interrupciones. Según el diario de Margaret Arrow, partera del asentamiento, nacieron 3 niños en menos de una hora. Vivos, silenciosos, atentos. Durante la inspección posterior del lugar, realizada semanas más tarde, no se hallaron daños en la estructura del sótano ni signos de intervención externa. Los cazadores se retiraron sin encontrar a nadie. Ruth murió antes del amanecer por complicaciones del parto. Fue enterrada sin ataúd, conforme a la costumbre. El registro se cierra con una frase añadida al margen del diario, escrita con mano firme: los niños no lloraron hasta que el peligro pasó. Pregunta para el registro: cuando una comunidad sobrevive a una noche imposible gracias a una coincidencia que no sabe nombrar, ¿está ante un milagro o ante el inicio de un sistema que aún no comprende? La muerte de Ruth fue registrada como un hecho aislado. Su entierro se realizó en la colina de esquisto al este del valle, sin ataúd y sin marcador, conforme a la práctica cuáquera. Ningún documento consigna su origen ni su destino previo. En los libros de la reunión, su nombre no vuelve a aparecer. Los 3 niños, en cambio, sí. Durante las semanas siguientes, la asamblea decidió que serían criados de forma compartida. No se asignó tutela individual. La justificación fue práctica. Ningún hogar del valle podía asumir por sí solo el cuidado de 3 recién nacidos en un invierno prolongado. En los registros se emplea una fórmula repetida, bajo cuidado común. Se les dieron nombres para el uso cotidiano: Elías, Miqueas y Amós, pero no se consignaron apellidos. En el libro principal figuran como los hijos de la noche de febrero. Desde el inicio, los informes coinciden en una misma observación: los niños rara vez lloraban. Dormían juntos, despertaban juntos y parecían responder a estímulos antes de que éstos se manifestaran plenamente. No se sobresaltaban con ruidos fuertes ni con la entrada de desconocidos, pero reaccionaban de forma simultánea cuando alguien cruzaba un umbral con intención encubierta. A los 3 meses, varios vecinos anotaron el mismo comportamiento. Si una visita decía la verdad sobre su nombre, su procedencia, su necesidad, los niños permanecían tranquilos. Si la verdad venía incompleta o falseada, los 3 giraban el rostro hacia la puerta y se quedaban inmóviles, atentos, como si escucharan algo que los adultos no percibían. Margaret Arrow comenzó entonces un cuaderno privado. No lo tituló. Las entradas son breves, fechadas y sin interpretación. 2 de junio.
Los niños despiertan cuando el comerciante cruza el umbral. No lloran, se tensan. Más tarde se descubre que dio un nombre falso, 10 de junio. Forastero insiste en quedarse tras la reunión. Los niños emiten un sonido bajo, continuo, se le niega alojamiento. Días después se informa de un informante activo en el condado vecino. 1 de julio, visita honesta. Los niños ríen, primera risa registrada. Ese sonido, descrito como un zumbido bajo, sin melodía, comenzó a repetirse. No era constante ni arbitrario. Aparecía en momentos específicos y cesaba una vez tomada una decisión. Nadie lo registró como llanto. Con el paso del verano, la rutina del valle se ajustó sin proclamarse. Cuando llegaban viajeros al anochecer, la cuna se colocaba cerca de la puerta. Si los niños permanecían tranquilos, se utilizaba el refugio subterráneo. Si se tensaban o emitían el zumbido, se buscaba otra ruta o se retrasaba el movimiento. No hubo votación formal. El procedimiento se adoptó por repetición. Algunos vecinos dejaron de llevar a sus propios hijos a la casa de reuniones. No por temor declarado, sino por incomodidad. Los niños del valle parecían reaccionar ante la mirada de los trillizos cuando mentían en asuntos pequeños, tareas no hechas, objetos rotos, palabras exageradas. No había acusación ni castigo, solo una quietud que resultaba difícil de sostener. Nathaniel Arrow anotó una sola vez en una carta no enviada: el silencio no acusa, pero obliga. Hacia el otoño, la comunidad reconocía tácitamente que los niños funcionaban como un filtro. No predecían hechos. No ofrecían explicaciones, respondían a algo ya presente, aunque aún no visible, pregunta para el registro. Cuando una comunidad comienza a tomar decisiones basándose en señales que no controla ni comprende, sigue siendo responsable de las consecuencias o ha delegado su juicio en otra cosa. A comienzos de 1859, los niños habían superado el primer año de vida. Los informes coinciden en que su desarrollo físico era irregular, aunque no patológico. Se mantenían erguidos antes de lo esperado, pero solo cuando los tres lo hacían a la vez. Pronunciaban palabras aisladas más tarde que otros niños, pero se comunicaban entre ellos mediante un murmullo constante que los adultos no lograban identificar como idioma conocido. El médico rural del valle, Ellis Warren, los examinó por primera vez en febrero. Anotó pulsos regulares, temperatura normal y reflejos conservados. En su registro escribió, sin signos de enfermedad, conducta atípica no clasificable. No volvió a emplear términos clínicos. Lo que cambió ese invierno no fue el comportamiento inmediato de los niños, sino el alcance de sus reacciones. Hasta entonces, sus respuestas parecían ligadas a la presencia directa de una persona o a la entrada a un espacio cerrado. Pero a finales de marzo comenzaron a registrarse episodios sin estímulo visible, interrupciones súbitas del juego, miradas sostenidas hacia el exterior, inmovilidad completa durante varios minutos. El primer incidente quedó documentado por coincidencia. Una mañana de deshielo, mientras Margaret Arrow preparaba pan, los tres niños se detuvieron al mismo tiempo. Uno de ellos colocó ambas manos planas sobre la mesa, los otros dos cerraron los ojos. Emitieron un sonido distinto al zumbido habitual, más fino, sostenido, como un hilo tenso. El episodio duró menos de un minuto. 2 horas después, un mensajero llegó al valle con la noticia de una emboscada en el vado de Shagbark. Un hombre muerto, una mujer rescatada con dificultad, perros desviados por una maniobra improvisada. El trayecto y el momento coincidían con la interrupción observada. No se hizo comentario público. Margaret lo anotó sin interpretación. Durante los meses siguientes, los episodios se repitieron, siempre breves, siempre sincronizados. A veces uno de los niños señalaba una dirección con la mano, otras se limitaban a quedarse inmóviles. En 2 ocasiones pronunciaron una sola palabra en inglés, ahora. El médico Warren fue llamado de nuevo tras uno de estos episodios. Encontró a los niños fríos al tacto, con respiración lenta y pulso estable. Tomó el tiempo con su reloj y anotó el mismo número 3 veces consecutivas. No registró diagnóstico. En una carta privada escribió: la reacción precede al estímulo, desconozco el mecanismo. A partir de ese momento, el valle comenzó a tratar las señales como advertencias a distancia. No se discutía su origen, se actuaba. Se retrasaban viajes, se desviaban rutas, se evitaban encuentros.
En la mayoría de los casos, una confirmación posterior llegaba por terceros, arrestos en condados vecinos, emboscadas fallidas, incendios evitados por ausencia. La consecuencia no fue alivio, sino ajuste social. Los adultos medían sus palabras en presencia de los niños. Algunos dejaron de acudir a la casa de reuniones por completo. No se produjeron acusaciones directas, pero la sensación de ser observado, no juzgado, observado, comenzó a aislar a quienes tenían algo que ocultar, incluso en asuntos menores. Nathaniel Arrow escribió en el margen de un acta de reunión: "La verdad puede ser útil. No siempre es habitable". Hacia finales del verano, los niños ya no reaccionaban con llanto ni con sonidos ante ciertas presencias. Simplemente cerraban los ojos y permanecían quietos. Ese gesto fue interpretado como una señal más grave. No se explicó, no se preguntó. El valle había pasado de usar el silencio como protección a usarlo como instrumento. Pregunta para el registro. Cuando una advertencia llega antes que la evidencia, se convierte en prevención o en una forma temprana de sentencia. La primera advertencia explícita no surgió durante un tránsito nocturno ni ante la llegada de un forastero. Surgió en una cocina, a plena luz del día, y fue dirigida a alguien del propio valle. A mediados de julio de 1859, los niños residían temporalmente en la granja Whitlock como parte de la rotación acordada. Samuel Whitlock trabajaba la tierra, su esposa, Marta, mantenía la casa. Ambos habían aceptado el cuidado con la misma mezcla de deber y reserva que el resto del asentamiento. La mañana previa a la feria de verano, mientras se preparaban provisiones, uno de los niños levantó la vista del plato y habló con claridad suficiente para ser entendido por todos los presentes: "No debería ir al pueblo mañana". No fue un susurro ni una frase fragmentaria, fue una afirmación completa. Marta sonrió, interpretándolo como imitación o coincidencia. Samuel preguntó por qué. La respuesta llegó sin énfasis ni explicación adicional: "Si va, no volverá". Los otros dos niños no añadieron nada, permanecieron inmóviles. No hubo zumbido, no hubo señal física, solo la frase. Samuel Whitlock decidió ir de todos modos. La feria era un acontecimiento menor pero necesario: intercambio, noticias, presencia. Ningún adulto del valle había aceptado aún que una advertencia directa pudiera anular una decisión propia. Samuel no regresó esa noche. Al anochecer, un vecino encontró a su caballo a menos de una milla del camino principal, herido y sin jinete. El cuerpo fue hallado poco después, junto al arroyo. El informe del alguacil señaló robo y violencia por terceros no identificados. El caso se cerró sin detenciones. Durante el velatorio, nadie mencionó a los niños. 3 días más tarde, uno de ellos habló de nuevo. Esta vez, la frase fue registrada por 2 testigos independientes. No fue el último. A partir de ese momento el patrón cambió. Las advertencias dejaron de estar ligadas únicamente a tránsito o refugio. Comenzaron a referirse a decisiones personales, viajes, horarios, encuentros específicos. No siempre incluían resultado, solo la instrucción negativa: no ir, no quedarse, no cruzar. Cuando se ignoraban, el valle anotaba consecuencia. En agosto, una advertencia dirigida al hermano del herrero fue desestimada. El cuerpo fue hallado al día siguiente tras una caída desde la cresta. En septiembre, un aviso relacionado con un granero no fue atendido. El incendio ocurrió 2 noches después. En ambos casos, los informes oficiales hablaron de accidentes. Marta Whitlock comenzó entonces un segundo cuaderno, separado del primero. Las entradas ya no eran neutrales. 27 de agosto, los niños hablaron. No escuchamos. 3 de septiembre, dijeron fuego, no preguntamos dónde. 12 de septiembre, ya no preguntan si los creemos. El cambio más significativo no fue la frecuencia de las advertencias, sino su dirección. Las frases comenzaron a señalar hacia el interior del valle, hacia quienes cuidaban de los niños, hacia quienes habían aceptado en silencio beneficiarse de sus señales. En una anotación aislada, el alguacil Amos Pratt escribió: "Si saben lo que va a ocurrir, también saben lo que ya ocurrió". Ningún procedimiento fue establecido para verificar las advertencias. No hubo autoridad designada para interpretarlas. El valle reaccionaba de forma dispersa, cada familia según su temor o su culpa. Los niños no ofrecían consuelo.
Tampoco mostraban satisfacción. Después de cada advertencia cumplida, se retraían, permaneciendo juntos en silencio prolongado. La comunidad había pasado del uso práctico de una señal al peso moral de una profecía. Pregunta para el registro. Cuando una advertencia deja de ser general y señala a personas concretas, ¿sigue siendo protección o se convierte en una acusación anticipada? A finales de agosto, Ashoyou dejó de ser un pueblo y se volvió un umbral. Las puertas se cerraban antes del anochecer. Las conversaciones bajaron de volumen. No era silencio por fe, sino por cálculo. Las advertencias de los niños comenzaron a repetirse con una regularidad inquietante. No eran visiones amplias ni enigmas piadosos. Eran frases breves, exactas, dirigidas a personas concretas. No tomes el sendero de la cresta mañana, no cruces el puente cuando el sol esté bajo. No te quedes cerca del fuego esta noche. Al principio algunos obedecieron, nada ocurrió. Eso no trajo alivio, sino una nueva forma de miedo, la idea de que el peligro había sido real y simplemente evitado. Otros desoyeron las palabras. En esos casos, el valle aprendió a reconocer la secuencia que seguía: ausencia al amanecer, hallazgos a media jornada, explicaciones improvisadas al caer la tarde. Martha Whitlock comenzó a escribir, no para entender, sino para fijar. En su cuaderno, las entradas se volvieron más cortas. 27 de agosto, dijeron el río, hallaron a Alden al anochecer. 3 de septiembre, dijeron fuego, ardió el granero de los Pique. Con el tiempo, Marta notó un cambio más inquietante. Las advertencias dejaron de apuntar hacia forasteros, comenzaron a cerrarse sobre el propio valle. Una mañana gris, Elías habló durante el desayuno. Papá no debería ir al pueblo esta semana. Samuel Whitlock intentó reír, no lo consiguió. Esa noche permaneció junto al fuego hasta que las brasas se apagaron solas, sosteniendo secretos que nunca había dicho en voz alta. Arriba, los niños se sentaban frente a frente, murmurando en la lengua fluida de Ruth. Cuando Marta entró, se detuvieron al unísono. Vemos lo que viene, dijo Amós, y no siempre llega de fuera. El valle había aprendido a escuchar a los niños. Ahora empezaba a comprender el precio. Pregunta para el registro. Cuando un aviso ya no señala al extraño, sino al vecino, ¿sigue siendo protección o se ha convertido en acusación? Con las primeras heladas, el miedo dejó de circular en susurros y adoptó una forma oficial. El sheriff Amos Pratt llegó a Ashoyou con un cuaderno nuevo y una idea clara: ordenar lo que el valle ya no podía nombrar. Pratt no creía en dones ni presagios, creía en listas, en nombres alineados, en fechas que podían verificarse. Pero incluso antes de cruzar la verja de los Whitlock, anotó una observación que luego intentaría borrar: los perros no avanzan cuando los niños miran. La entrevista fue breve. Los trillizos estaban sentados en el suelo, un cuaderno de cuero abierto entre ellos. No escribían palabras, dibujaban círculos, columnas, repeticiones. Cuando Pratt preguntó dónde estaban la noche del incendio en Dawes Crossing, Amos respondió sin vacilar. Aquí, ¿y cómo saben lo que yo sé?, insistió Pratt, incómodo. Cerró el cuaderno. Porque usted escribe antes de hablar. El sheriff se retiró con prisa. Esa noche abrió su libro privado, el que no mostraba a nadie, y encontró que su mano había añadido 2 nombres sin que pudiera recordar el momento. Bebió, tachó uno, volvió a escribirlo. A partir de entonces el cuaderno del sheriff creció rápido. Sospechosos, rumores, hombres a vigilar. Cada vez que una advertencia de los niños se cumplía, Pratt añadía una línea. Cada vez que fallaba, cerraba el libro con más fuerza. Días después apareció una hoja en su escritorio. No llevaba firma, era una lista corta, fechas correctas, detalles que solo él conocía. Al final, una entrada nueva: Whitlock, pregunta para el registro. Cuando la autoridad comienza a imitar el método que pretende controlar, ¿quién está llevando realmente la cuenta? Para finales de noviembre, el miedo había aprendido a reunirse. No en público, no en oración, sino en círculos estrechos donde las palabras se decían una sola vez. El argumento era simple: si los niños sabían demasiado, el valle nunca volvería a ser seguro. 7 hombres se encontraron cerca del molino después del anochecer. No llevaron armas largas. Solo cuchillos, cuerdas y la convicción nerviosa de quienes creen estar haciendo algo necesario. Nadie escribió sus nombres.
En la granja Whitlock, la nieve comenzó a caer antes de medianoche. Los niños no dormían. Permanecían sentados junto a la ventana, hombro con hombro, escuchando. Vienen, dijo uno. 7, confirmó otro. Con intención cerró el tercero. Cuando los golpes llegaron a la puerta, Samuel Whitlock ya estaba de pie. La discusión fue breve, la violencia desordenada. Un cuchillo cayó. Una lámpara se apagó sin viento. En la oscuridad los hombres se detuvieron. No hubo gritos desde la escalera. Los niños no bajaron. Hablaron una sola vez con frases que ninguno de los presentes olvidaría porque nombraban cosas que solo ellos habían hecho horas antes, dónde habían cavado, que habían prometido, a quién habían mentido. Cuando la luz regresó, los 7 hombres ya no estaban. Nadie los vio huir, nadie los siguió. A la mañana siguiente, el valle encontró huellas que no llevaban a ningún camino. Pregunta para el registro. Si una verdad dicha en voz baja basta para desarmar a quienes vienen a matar, ¿qué era lo que realmente temían perder? Tras la noche de los cuchillos, Ash oyó intentó llamarlo orden. Convocaron a la comunidad en la casa de reuniones, no como juicio formal, sino como ajuste de cuentas, bancos llenos, puertas cerradas, el aire denso de lana húmeda y respiraciones contenidas. El sheriff Pratt presidió sin autoridad clara. Su cuaderno estaba abierto, no leyó leyes, leyó nombres. Los niños se sentaron juntos en la primera fila, no hablaron, no hicieron señales, bastó con que miraran. El primer hombre negó. La negación murió antes de completarse. Un segundo intentó explicar, se detuvo a mitad de frase. Las confesiones comenzaron a surgir sin preguntas directas, rutas vendidas, pagos aceptados, incendios accidentales que no lo fueron. Cada vez que una mentira intentaba sostenerse, los niños inclinaban la cabeza apenas como quien cierra un libro mal encuadernado. La sesión se extendió hasta entrada la noche. 13 nombres quedaron anotados. 2 hombres se desplomaron antes de que el sheriff pudiera ordenar nada. Nadie pidió castigo, nadie habló de perdón. El reverendo intentó intervenir, dijo que aquello no era justicia, que ningún pueblo podía vivir sin secretos. Los niños lo miraron, sonrieron lo justo para que el salón entendiera el mensaje. Los secretos ya habían sido leídos. Al terminar, Pratt encontró una hoja nueva entre sus papeles. No era una confesión ni una sentencia, era una lista actualizada. Pregunta para el registro. Cuando la verdad se convierte en espectáculo y el miedo dicta el orden, queda algo que pueda llamarse justicia. Después de la rendición de cuentas, el valle no encontró calma, encontró secuencia. El primer nombre de la lista apareció tachado 2 días más tarde. Jonas Reddick fue hallado muerto en la celda, la garganta abierta con su propia navaja. El informe habló de suicidio. Nadie lo repitió en voz alta. En el cuaderno de Pratt, la línea fue marcada con tinta espesa. Luego vinieron otros. Un incendio nocturno en un granero vacío. Un carro que volcó en un tramo conocido. Un disparo accidental durante una cacería. Cada evento aislado tenía explicación. Juntos formaban un ritmo que el valle reconocía. Pratt dejó de dormir, releyó la lista hasta memorizarla. Cuando llegó a su propio nombre, cerró el libro. 2 noches después volvió a abrirlo y añadió una nota breve. El patrón continúa. En Nochebuena subió solo a la casa Whitlock. Los niños estaban despiertos, sentados en la oscuridad, no esperaron preguntas. El río, dijo uno, la noche, dijo otro. El dinero aceptado, cerró el tercero. Pratt entendió, intentó huir antes del amanecer. 2 días más tarde hallaron su caballo sin jinete en la cresta. El cuerpo nunca apareció. En el cuaderno alguien trazó una última línea. El valle dejó de contar accidentes. Pregunta para el registro. Cuando incluso quien llevaba la lista pasa a formar parte de ella, ¿quién queda para cerrar el libro? Tras la desaparición del alguacil Pratt, Ash oyó no colapsó de inmediato. Se vació. Las familias comenzaron a marcharse sin anunciarlo. Carros al amanecer, casas cerradas sin despedida. Los campos quedaron sin voces y los caminos sin pasos. Para el verano de 1861, el salón de reuniones abrió solo una vez más, no para oración ni juicio, sino para inventariar lo que quedaba. El acta fue breve, pueblo no sostenible, no se mencionaron nombres. Los niños Whitlock no fueron vistos partir, tampoco se registró su presencia después.
Simplemente dejaron de figurar en los relatos. Las madres decían que el silencio era más pesado desde su ausencia, como si algo siguiera contando sin necesitar testigos. El cuaderno apareció años más tarde, olvidado en el desván del juzgado del condado, atado con cordel y ennegrecido por el polvo. No era un diario, era un libro de cuentas. Columnas de nombres, fechas y marcas repetidas con una regularidad que no admitía emoción. En la última página, 3 palabras escritas con mano firme. El patrón termina cuando lo hace la sangre. Los archivistas cerraron el volumen sin catalogarlo. Fue extraviado en el traslado de 1878. Quedaron historias, cazadores que oían un murmullo entre los pinos en noches de helada, excursionistas que encontraban marcas nuevas en la piedra de una vieja trampilla. Un granjero juró haber visto 3 sombras en la cresta, alineadas, inmóviles, observando el valle como si esperaran confirmación. En 1904, un incendio consumió los archivos del condado. Entre las cenizas apareció una carta sin fecha, escondida dentro de un himnario rescatado de una granja abandonada. Decía: seguimos aquí, no castigamos, no perdonamos, registramos, no había firma, solo 3 iniciales repetidas. Asho Joe regresó a ser lo que siempre había sido, un lugar elegido por su distancia. El bosque reclamó las cercas, el molino se detuvo, la tierra cerró sobre los cimientos, pero algunos aseguran que si presionas el oído contra el suelo en invierno, puedes oír un sonido bajo, regular, como dedos contando sobre madera. El caso nunca se cerró porque no hubo crimen único que nombrar, solo una secuencia. Un pueblo que aprendió a vivir bajo la mirada de la verdad y decidió que el precio era demasiado alto. Última pregunta para el registro. Si el patrón no terminó cuando el valle quedó en silencio, ¿qué nos hace pensar que dejó de contar después de nosotros?